Bueno, como les decía, bienvenidos a Conversaciones con Propósito. Les habla Patricia Cruz, soy la fundadora de Silvercal y hoy estamos aquí con una invitada muy especial, no solamente que es una colega, sino que es una gran profesional y una mujer que tiene una experiencia increíble. Grace Arias es psicóloga de Colombia y tiene una maestría en psicología y además tiene más de 10 años de experiencia trabajando con adicciones, trabajando con todo lo que tiene que ver con salud mental y recursos humanos. Grace, bienvenida y gracias por, por recibir la invitación. Cuéntanos un poquito más acerca de ti para que la audiencia te conozca. Bueno, no, Patricia, muchísimas gracias por esta invitación tan grande. Me encanta este tipo de charlas que estás haciendo con propósito para que las personas puedan participar y unirse a este tipo de conversatorios. Bueno, no, yo llevo ya 6 años aquí en Calgary. Llevaba un buen tiempo trabajando en Canadian Mental Health Association y ya empiezo el jueves en otra agencia que también estoy muy contenta al respecto, muy emocionada. Mi experiencia, como tú dijiste, en salud mental, en adicciones, trabajo social, entonces es una forma muy enriquecedora de poder conocer la gente, de conectarme con la gente y poder de todas maneras dar un granito de apoyo en sus procesos de recovery o sí, de ayudarlos en su proceso de recuperación. En todo Así proceso. es, así es. Y sobre todo con un tema que tú trabajas muy bien, por eso te invité, porque eres una experta y además tienes una experiencia de vida muy interesante que vamos a ir descubriendo poco a poco en nuestra charla. Pero Grace, hoy vamos a trabajar acerca de cómo manejar la pérdida, un tema tan difícil, pero que puede ser un tema también muy, muy importante para la gente que de ahí pueden sacar cosas muy valiosas para su desarrollo y crecimiento personal. Y es cómo manejar la pérdida específicamente de un ser querido. Hay muchos tipos de pérdida que Grace nos va a comentar, pero también en este momento nos vamos a enfocar de la pérdida de la muerte y de la partida de un ser que estuvo con nosotros. Y de verdad que hoy quiero hacer un homenaje a todas esas personas que en algún momento en esta pandemia han perdido a un ser querido, a una persona cercana y que en estos momentos de dificultad y de aislamiento físico, pues nos trae muchísimo más dolor. Entonces, Grace, cuéntanos un poquito acerca de qué es la pérdida y cómo tú puedes ayudarnos a manejar este tipo de temas. Grace, no te estamos escuchando porque tienes el micrófono mute, o sea, para que lo puedas destapar. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Claro. Entonces, este es un tema muy interesante porque muy bien hemos hablado muchísimas veces del duelo y del duelo solo sabemos muchísimo que es el proceso psicológico, ¿cierto? Que se produce tras una pérdida. Y muchas veces esa pérdida no solamente es una pérdida de un ser querido, muchas veces, como hablábamos anteriormente, puede ser la pérdida de un empleo, el moverse de un lugar a otro, el terminar una relación afectiva. Son muchos factores que muchas veces no los conocemos como duelo y muchas veces no sabemos qué sentir en esos momentos. Entonces, para mí es muy importante que en estas charlas o conversatorios podamos saber que también puede ser un abandono también. Y es diferente para cada persona. Cada persona vive su duelo de diferentes maneras y ya podemos después empezar a hablar de sus etapas, pero realmente el dolor por la pérdida se puede experimentar de muchas maneras y cada uno tiene su forma de hacerlo. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Como terapeuta también he visto no solamente la pérdida de un ser querido, sino cómo la persona que lo vive también lucha en ese proceso de decirle adiós, si tiene la oportunidad, ¿cierto? De decirle adiós a sus seres queridos. Pero cuéntanos un poquito tu experiencia con el manejo como terapeuta y como persona, como profesional en esta área. ¿Qué puedes recomendar para este dolor tan grande? Bueno, primero que todo es reconocer las emociones. Muchas veces las personas lo que sienten es tratar de evadir y sus seres queridos no saben cómo actuar en esos momentos. Entonces, muchas veces los seres queridos en su forma de ayudar a la persona que está en ese proceso de pérdida
es tratar de evitar que sufran, o evitar que lloren, o evitar de que recuerden su ser querido. Y muchas veces lo que hace al respecto a eso es no poder la persona asimilar y adaptarse a llegar al proceso de la aceptación. Porque como sabemos y hemos escuchado, el duelo tiene muchas fases, tiene 5 fases. Entonces, muchas veces fluctuamos de una a otra, pero también es importante saber que es necesario conectarnos con las emociones. Entonces, cuando a veces yo veo personas que dicen, ay, mi familia no quiere escucharme, que lea, que escuche o que llore, pues es muy importante darles esos espacios a la persona. Y muchas veces la persona que quiere colaborar o quiere apoyar a la persona que está en ese proceso, um, es importante conocer, es importante buscar ciertos recursos, en muchos casos la ayuda psicológica o terapéutica, que es fundamental. Y muchas veces un duelo para mí no es patológico, sino es más de 2 años. Entonces, no todo el mundo necesita ese apoyo terapéutico al comienzo, pero muchas personas sí necesitan ese guía para poder llegar a un proceso de aceptación de su pérdida. Aquí tenemos una pregunta de alguien. Neri, ¿puedes comentarnos cuál es tu pregunta acerca de este tema? Cuéntanos. Queremos darte el espacio. Tienes el micrófono abierto. Neri, ¿nos escuchas? Hola. Bueno, estaba levantando la mano, pero te invito, Neri, a que tienes el micrófono abierto. Si quieres puedes hablarnos, o si más adelante nos quieres hacer la siguiente pregunta, lo puedes hacer, no te preocupes. O lo puedes escribir también en el chat. Bueno, y cuéntanos, Grace, un poquito acerca de esas recomendaciones. Nos hablas de que, bueno, están los profesionales de la salud mental, los terapeutas, pero ¿qué otras cosas pueden hacer las personas una vez que van a terapia? ¿Qué otro tipo de sistema social ellos pueden generar para poder recibir ese apoyo? Neri, ¿nos estás escuchando? Si quieres puedes hablar. Bueno, perdón, bueno, sigue aquí. Bueno, realmente, Patricia, algo muy importante es que aparte del proceso psicológico, terapéutico que la persona puede ayudar en su proceso de aceptación y asimilación, muchas veces la parte de conexión con su apoyo social. Entonces, por ejemplo, yo hago parte a veces de grupos y tengo, por ejemplo, aquí a mi amigo Ricardo, que se reúnen cada día para reunirse en ese proceso, muchas veces es su forma de su espiritualidad, porque también ese es un aspecto importante. Es nada acerca de qué creencias somos o de qué religión practicamos. Lo importante es tener esa conexión espiritual, ese apoyo de la comunidad, porque bien o mal cuando nos alejamos de las personas, muchas veces vamos a sentir en ese grado de depresión, que es una etapa normal en el duelo, pero que si ya se llega a un punto más largo es cuando ya empezamos a decir, bueno, ya es necesario una ayuda como tal. Pero para mí es un estilo de vida saludable. Es muy complicado el comienzo del duelo, entonces no podemos esperar que la persona tenga sus ideas listas para realizar, pero por ejemplo en muchos aspectos, el caminar, el conectarse, el buscar algo que les llene de satisfacción, sabiendo que en ese proceso muchas veces nada llena de satisfacción. Entonces es como en ese proceso de buscar qué te ayuda en tu proceso. Y muchas veces la espiritualidad, otras cosas te ayudan muchísimo. Y me encanta eso que dices, Grace, porque hablas también de llevar un balance, ¿no? No podemos estar 100% felices, como tampoco podemos estar 100% tristes todo el tiempo, ¿no? Entonces crear como ese balance que tú hablas. LGKA está levantando la manito. Si quieres puedes hablar ahora, te voy a abrir el micrófono. LK sabrá, no dice el nombre, pero bueno, pues si alguien tiene una pregunta lo puede hacer ahora. Estaba levantando la manito. Bueno, la gente anda muy curiosa sobre estos temas. Nos pueden escribir también en el chat si les da pena hablar, pero vamos a seguir con la temática. Tú estás hablando de algo muy interesante. ¿Sí? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Ok, bueno. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Sí, te escuchamos. Jean-Marie. Me llamo Jean-Marie. Okay. Hablo desde Medellín.
de Medellín. Sí. Cuéntanos, Es que ¿cuál es tu pregunta o tu comentario? acabamos de descubrir Zoom, es decir, que estamos como a los principios de las cosas y no sabemos exactamente cómo se hace todo. Entonces, No te preocupes, lo estás haciendo muy bien. Cuéntanos cuál es tu comentario y tu pregunta. Pero no encontramos el tema al momento. es que apenas estamos escuchándote. Ah, Es decir, Okay. bueno, estamos actualizándolos para ustedes que acabaron de llegar. Estamos hablando acerca de cómo manejar la pérdida con nuestra invitada especial, Grace Arias, que es una psicóloga colombiana y también es una persona que tiene más de 10 años de experiencia manejando temas de salud mental. Y bueno, hoy estamos hablando de lo difícil que es manejar la pérdida de un ser querido porque se murió, porque se nos fue, y estamos dando estrategias de cómo manejar este dolor tan grande. De los agradecimientos. bueno, ¿de qué pérdida estamos hablando? Muy De un bien. ser querido, de un ser querido. Ah, de un ser querido. Bueno. ¿Tienes algún comentario o alguna pregunta que quieras hacer para nuestra invitada, que es Grace Arias? Perder un ser saludo querido. muy grande a Grace. Un saludo muy grande Para Grace. para Grace Para ustedes también. y para usted Para también. los que nos escuchan. Sí, Me ha perdido un ser querido. ¿Aló? sí, señor, los estamos escuchando. Bueno. Un abrazo, Sí. un saludo especial. Gracias. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pues pudimos comunicarnos. De todas maneras, estamos aquí informándonos en sí, en qué consiste y bueno, ya estamos en el tema. Muchas gracias de todas De maneras. nada, muchas gracias por tu saludo y espero pues que puedan seguir aprendiendo muchas cosas del tema. Bueno, Grace, para seguir contigo, cuéntanos, estabas hablando de ese balance y de cómo nosotros podemos manejar esas emociones que yo por lo general como psicóloga, y quiero que tú me cuentes tu experiencia, hablo de que las emociones no son positivas ni negativas, sencillamente son emociones y hay que expresarlas. ¿Tú cómo nos recomiendas manejar, sobre todo en el tema de la pérdida de ese dolor? Bueno, realmente es un tema muy interesante, especialmente cuando hablamos de nuestra comunidad latina, ¿verdad? Muchas veces se nos habla de expresar las emociones, pero también debemos aprender a poder entenderlas, ¿verdad? Como tú dices, es muy cierto, yo tampoco considero hay emociones negativas y positivas. Yo creo que todas las emociones hacen de nuestro cuerpo, de nuestras vivencias, lo que somos, y eso es lo que nos fortalece muchas veces. Entonces, manejarlas muchas veces cuando las personas me dicen, no, es que ya llevo mucho tiempo sintiéndome así, o ya me empecé a sentir bien, empiezo a sentirme feliz, pero me siento culpable por sentirme feliz, la gente que va a pensar. Entonces, son una cantidad de creencias que se tienen acerca de las emociones y cómo las personas pueden hablar de ello. Para los hombres es un poco más complicado expresar las emociones, ¿cierto? Porque desde la creencia de nuestra cultura latina y todo, muchas veces esa partecita, los hombres no lloran, los hombres no expresan de esa manera porque es sinónimo muchas veces, desafortunadamente, la connotación es negativa para un hombre, Sí. pero creo que hace parte del proceso de sanación. Entonces, muchas veces, no solamente desde el aspecto profesional, sino el personal, siempre hablo de poder conectarte con tu emoción. Está bien llorar, está bien hablar de su ser querido, porque esa es otra parte. Muchas veces las personas no toman y no vuelven a hablar de su ser querido, y las personas que están en ese proceso de acompañamiento tampoco quieren nombrar a ese ser querido, porque no quieren hacer sentir mal a la persona. Y a veces los dolientes muchas veces están en ese proceso de que quieren hablar, quieren recordar a su ser querido, quieren tener un recuerdo, quieren tener su foto. Entonces es aprender de este tema que muchas veces no lo tocamos por tabú, por miedo. Es un tema que en cierta forma genera mucha sensación. Entonces las personas prefieren evadir ese tema hasta que nos toca en algún momento. Entonces es ahí donde funciona. Y muy lindo eso que dices, porque hay que entenderlas, de dónde vienen, y es que hay que como ir monitoreando y chequeando con la persona que tiene la pérdida qué es lo que es importante para ellos, no lo que es importante para mí, sino para ellos. Por ejemplo, hay personas que quieren hablar, como dices tú, y bueno, hay que darles el espacio, pero si no, hay que respetar también esos momentos de silencio. Y aquí tenemos una pregunta también
de Dori. Ella nos cuenta y nos hace esta pregunta: ¿el tiempo del duelo tiene relación con la edad, con el entorno, lo que estás hablando tú de la parte cultural? Y nos manda un abrazo. Gracias, Dori. Vamos a escuchar a Grace con respecto a esa pregunta, que es muy interesante. Bueno, cada persona vive su duelo y no tenemos un tiempo exacto para el duelo. Siempre se habla de 2 meses a 2 años. Ya después de más de 2 años se puede hablar de un duelo patológico, pero viene relativo de acuerdo a la relación que se tenía con la persona fallecida, en el momento, si fue algo que fue inesperado o fue en un proceso de una enfermedad terminal. Entonces, es dependiendo. Muchas veces es muy difícil saber y muchas veces la gente llega a consulta a preguntarme, yo quiero saber cuándo voy a estar bien. Es la pregunta que yo quiero saber cuándo ya empiezo a sentirme bien y ya puedo seguir con mi vida. Y es muy difícil porque cada uno vive su proceso, cada uno es dependiendo de las herramientas que uno utiliza para salir adelante. Muchas veces las personas se quedan en su cuarto, en su tiempo, no quieren pensar, quieren quedarse en ese estado. Y es muy difícil. Muchas veces cuando hablamos ya de esos duelos que se demoran más o de los patológicos, es cuando la persona no ha podido desapegarse de su ser querido, porque creen que eso es dejarlos o olvidarlos o no quererlos o no darles el tributo que se merecen. Pero entonces no se puede decir exacto cuánto se demora, pero sí es un factor importante el tiempo de la relación, cómo fue su relación, si hubieron cosas inconclusas o no, también, porque eso se trabaja mucho en la consulta también. Muchas veces no se dejaron de decir muchas cosas, no se hablaron las cosas, las personas estaban enojadas, entonces son muchos factores que influyen. Claro. ¿Qué tan largo sería? Sí, y me alegra mucho eso porque me encanta como profesional que tú hables de que eso depende. Y aquí no estamos para dar recetas así que esto va a ser cierto. La teoría habla de muchas cosas, pero en lo personal he experimentado que para cada persona el duelo es totalmente distinto y hay que mirar mucho el caso específico de cada uno. Entonces aquí no podemos hablar y mucho menos nos queremos atrever a dar fórmulas, ¿cierto? Pero me encanta eso que dices. Mira, hay otra pregunta de Alex, nos manda un saludo desde Miami. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nos pregunta, ¿cómo puedo saber si superé mi duelo? Es una pregunta excelente, porque lo que tú dices, hay gente que se queda en esa parte patológica, pero realmente no. O sea, ¿quién determina eso? Cuéntame. Claro. Bueno, el poder decir que superé el duelo es cuando recuerdo a la persona, sus memorias, sus pertenencias en muchos aspectos sin dolor. Entonces, cuando ya tengo esa etapa de que ya puedo recordar y hablar de la persona sin ese dolor, sin ese opresión en el pecho, es cuando ya empieza uno a decir que ya ha superado. Aún así, yo creo, desde mi parte profesional y personal, creo que el superar, no lo podemos llamar superar, porque siempre va a haber momentos donde uno va a volver a recaer. Aniversarios, fechas especiales, momentos que de una u otra manera hacen parte de que te vuelven a tocar, ¿verdad? Vuelven a sentir como que, y muchas veces llegan y me hablan a veces en consulta, yo sabía que ya estaba bien, yo estaba perfecto, pero pasé por el restaurante favorito y entonces son cosas muy difíciles de decir cuando se supera, pero cuando ya se puede hablar de la pérdida con tranquilidad, sin ningún sentimiento de dolor, se puede decir que ya llega un proceso que ya hay sanación. Bueno, y mira, te manda tu profesora María José, te manda un saludo muy especial y dice: estoy orgullosa de ti, de escucharte hablar, del crecimiento que has tenido. Y créame, María José, que yo también me siento muy orgullosa de tenerla no solo como colega, sino como amiga, porque si me permites, Grace, con mucho respeto, quiero decirte que te admiro inmensamente por la fortaleza de mujer que tienes y por esa experiencia de pérdida que tú has tenido. Y si me lo permites preguntarte, mujer, ¿qué has hecho para ser tan fuerte y tan valiosa de compartir y mostrarle a las personas que sí se puede superar una pérdida, que aunque es muy doloroso, tú eliges si vivir ese dolor con dignidad y empezar a ver la vida con ese positivismo que tú tienes, Grace? Cuéntanos un poco, danos un poquito de tu sabiduría. Bueno, esto es un proceso, siempre lo he dicho, muchas personas hasta en el trabajo me decían en muchos aspectos de mi vida cuando
hace 3 años y pico, tuve mi pérdida, yo opté por la forma de seguir adelante. Quería decir, seguir luchando, seguir haciendo, seguir trabajando, seguir buscando mis herramientas de seguir. Siento que de una u otra manera empecé a tener ese cambio de concepción de por qué a mí o por qué me pasó a mí, y empecé a verlo como una lección de vida. Entonces, cuando uno tiene ese cambio de percepción de la situación, en vez de victimizarme de por qué a mí, qué sucedió, qué pasó, lo empecé a ver como qué lección de vida me está dando este momento, esta situación. Mucho fortalecimiento, aprender de muchísimos aspectos, personas sentir ese apoyo que se siente en esos momentos también es algo que uno dice, wow, no pensaba que uno iba a sentir tanto apoyo de las personas. Entonces, son aspectos que te ayudan en seguir adelante. Y como te digo, eso hace mucho de acuerdo a tus pensamientos. Si tus pensamientos son negativos y te quedas arraigado ahí, puedes quedarte ahí por muchos años. O si quieres optar por seguir adelante, no quiere decir que te olvidaste de la persona, no quiere decir que no los recuerdas, no quiere decir que te duelen. Y hay momentos en que, por supuesto, tienes ese momento de que sientes esa conexión. Pero lo más importante es la forma como lo ves. Ver las situaciones traumáticas de nuestra vida como una lección de vida, en vez de porque a mí o de víctima. Eso es lo que creo que me ayuda muchísimo también. Me encanta escuchar eso. María José también nos cuenta que ella perdió a su esposo en el 2017 y que ella a veces le hace mucha falta. ¿Cómo manejar esa carencia? Porque además del dolor es la ausencia, ¿cierto? Ausencia, ese es la gran... Sí, lo emocional. Y bueno, yo personalmente hablo mucho de darle un significado nuevo a esa conexión con esa persona, pero ¿tú qué nos puedes decir, Grace? Bueno, muchas veces esa ausencia y esa sensación de vacío que se vive, muchas veces, especialmente cuando son tantos años también viviendo o de matrimonio, en esos casos podemos decir, más complicado en el proceso de elaboración, porque son muchos aspectos, muchas vivencias, un estilo de vida todo lo formaron juntos. Entonces, en esos casos, cuando hablamos de esa persona, de la ausencia, del vacío, muchas veces debemos conectarnos. ¿En qué sentido? Llamar a un ser querido, tratar de buscar muchas veces una ayuda, un apoyo emocional, su parte espiritual, conectados con su parte de su iglesia, o personas que te van a ayudar en su proceso. Muchas veces no necesitamos que nos digan qué hacer, pero solamente un abrazo y una mano amiga es suficiente para muchos aspectos. Entonces, ese vacío es muy difícil de llenar y se lleva tiempo para poder decir, bueno, ya este vacío duele menos. Y algo que me encanta decir, el duelo es un dolor tan fuerte, pero tiene su proceso de cicatrización. O sea, eso es un proceso que no podemos decir, ya sanó, ¿verdad? Y el vacío queda. O sea, no podemos decir que superamos el duelo, tenemos ese tipo de situaciones, pero nuestro corazón no es igual después de una pérdida. Eso sí, tenemos claro eso, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante, conectarnos, buscar personas que nos pueden ayudar como te digo, un abrazo es fundamental. Yo amo los abrazos. Así es. Mira que es importante. Aquí tenemos de hecho otra pregunta muy interesante también. Alex nos habla desde Miami y nos dice, ¿qué tan importante es para el doliente visitar el cementerio o acudir o hacer rituales, ¿no? Y eso también viene mucho la parte cultural, porque cada cultura maneja las cosas de manera distinta. Además en el caso de... Yo quiero meter como un granito de sal encima de esta conversación. Sí, señor. Sí. Cuéntanos. También de la edad de la persona afectada. Depende del nivel de parentesco con la persona. Depende también si es un perro. Depende si es un niño. Hay muchas... A ver, esta conversación sería como de 2 días. Porque es enorme la cantidad de posibilidad que hay. Claro, No solamente
persona adulta que pierde su papá o su pareja, o su mamá, o su abuelo o su abuela. Yo creo que ahí tendría que profundizar un poco. Sí, en unión. totalmente de acuerdo. Nosotros, de hecho, al comienzo decíamos que aquí estamos hablando de la pérdida de un ser querido, porque pues realmente como ser querido podemos hablar de una mascota, ¿no? Pero en este momento es muy importante, siempre vamos a enfocarnos en esa pérdida de un ser querido, de un ser que amamos. Puede ser un niño, puede ser porque hablábamos al principio, sí, las edades también cuentan, el contexto cultural, pero ¿tú qué más nos puedes recomendar en ese aspecto? Y fuera de eso, lo que estábamos volviendo a la pregunta de visitar cementerios, de hacer algunos rituales de acuerdo a la cultura que estamos. Yo creo que es fundamental. Es fundamental y siempre lo hablamos en duelo y en consulta, hay que hacer los rituales, hay que seguir los rituales, porque ese es un proceso de poder irnos adaptando a ese duelo, a esa negación que estamos en ese proceso. Entonces, muchas veces las personas, por eso a veces cuando las personas por el secuestro o desaparecidos, es tan difícil ese tipo de duelos, porque no hubo un cerrar de capítulo, no pudo sentirse y hacerse dar ese proceso como de despido, ¿verdad? Entonces, eso es fundamental. Dependiendo de los rituales que las personas crean, de los rituales que sienten que es los más adecuados para sus seres queridos y para ellos, para mí es algo fundamental. Una vez trabajé con un niño que su papá fue desaparecido, fue en Colombia, y era un niño como de 8 añitos y muchos años, y el niño todavía creía que el papá iba a aparecer. Entonces, el proceso que trabajé con él fue hacer un ritual. Quiere decir, vamos a ir a la iglesia, vamos a hacer, o sea, como todo su proceso de funeral sin su presencia. Y fue muy para él una forma muy, muy gráfica y de sentir de que se podía lograr ese proceso. Pero los rituales para mí son fundamentales, definitivamente. Claro. Y estamos hablando también de rituales culturales, pero también de la necesidad que tiene el individuo, la persona, con su personalidad, con sus intereses, ¿cierto? He conocido gente en terapia que no quiere velar el cuerpo, sino que quiere cremarlo, ¿cierto? Esos son temas que se pueden hablar inclusive con la persona. De hecho, yo este tema lo he hablado con mi mamá, ella me ha dicho cómo se quiere vestir, ¿cierto? Qué le gustaría hacer, qué música, hasta ya me dijo qué música quiere que ponga ese día. Entonces, son cosas bien importantes de conversarlas, inclusive si uno tiene el tiempo de hacerlo con las personas cuando están ahí. Y acá tenemos otra pregunta muy interesante, todas están muy bien, Grace, pero acá hay otra pregunta que nos habla de cómo combatir la depresión por la pérdida de un ser querido, específicamente los síntomas de depresión y cómo trabajarla. Bueno, cuando hablamos de la depresión, no solamente pues en el duelo, sino que sabemos que la depresión es un trastorno emocional en el cual lleva muchos factores, entre esos perder el placer por hacer sus cosas, muchas veces la persona aumenta su apetito, disminuye el apetito, o sea, son muchos factores y síntomas que se dan en la depresión, pero lo más importante es poder conocer y saber cuando se trabaja con la depresión es qué tipo de pensamientos están en ese momento que te están afectando. Entonces, cuando se trabaja la depresión en el duelo es muy diferente cuando trabajamos la depresión, ya sea externa o biológica o interna. Muchas veces es más desde el proceso de que es un factor o es un aspecto normal del proceso. Entonces es como aceptar de que la depresión es una parte del proceso del duelo, pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo? Entonces muchas veces tenemos comportamientos que podemos cambiar para mejorarlos. Podemos cambiar la forma de pensar, que es complicado y es un proceso que requiere tiempo, pero también con los comportamientos básicos de poder empezar a salir a caminar 30 minutos diario, así uno no sienta ganas, es fundamental. El conectarse, yo soy una partidaria número 1 de conectarse con la naturaleza. Creo que es algo fundamental y creo que ha sido mi proceso uno de los más grandes en el aspecto profesional y personal, porque siento que la naturaleza te recarga de una energía tan bonita y tan positiva que muchas veces cuando ya llegas a la casa ya llegas tan recargado que es muy lindo. Y lo mismo es ¿quién creyera que a veces la alimentación influye?
Entonces, muchas veces la persona del duelo, en el proceso del doliente, empieza a comer comida como nos gusta, ¿cierto? Como la reconfortante, pero no es la más saludable, no es la que nos está dando los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione de manera adecuada. Entonces, es empezarnos a cuidar desde esos aspectos, porque desde esos mínimos aspectos hacemos un cambio en nuestro estilo de vida y nuestro comportamiento también. Sí, totalmente cierto, y sobre todo identificar también como esos puntos álgidos que te recuerdan específicamente a la persona, y si te hacen daño, tratar de empezar a mirar cómo vas a trabajar esos recuerdos, la música, inclusive hacer cambios en el espacio. Eso también lo he visto que la gente lo hace mucho. Aquí tenemos otra pregunta de Miami. Alex nos pregunta, ¿una persona podría procesar el duelo en menos de un año o tengo que quemar todo el ciclo de un año? Bueno, eso es bien interesante, cuéntanos. Bueno, la verdad, muchas veces hay personas que se dice que puede solucionar el duelo en menos de un año y se considera que puede lograrse, pues dependiendo qué herramientas han utilizado para ese proceso. Entonces sí se puede decir, no puedo decir 100% seguro, porque muchas veces la persona puede recaer. ¿En qué sentido? Puede estar muy bien y después dentro de, no sé, 3 meses, 4 meses, vuelve a sentir por un efecto, un aniversario, una época, una ocasión especial. Entonces, sí se puede lograr, y por eso cuando hablamos del DSM-5, cuando ya hablamos desde algo más, desde el diagnóstico, sí se habla de que después de 2 años se hablaría de un duelo patológico, pero antes en ese proceso sí se podría dar en un año. Pero como digo, es muy difícil saber exacto cuánto es, ¿vale? Es algo que cada uno lo vive desde su punto. Claro, totalmente. Y he tenido experiencias también de clientes que han venido, y con eso te puedo compartir esta experiencia también. No sé, Grace, yo creo que tú también has tenido esta experiencia de personas que en el proceso de la muerte, de la pérdida de alguien, en ese momento tienen que ponerse en automático, porque tienen que solucionar muchas cosas prácticas que no les da tiempo realmente para decir, me puedo dar el lujo de encerrarme todo un día a llorar, ¿cierto? Porque de pronto tienen hijos, tienen que hacer muchas cosas de cambios a nivel financiero, y de pronto la persona en ese momento se pone en automático. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tiene tiempo para enfocarse en el duelo. Pero una vez que esa etapa de cambios prácticos, financieros, o de resolver problemas, situaciones que quedan con toda esta pérdida también, que son cosas muy fuertes, viene ahí sí la etapa de que por fin están un poquito de su paz, y ahí sí empieza el duelo, y ahí sí empieza a elaborar toda esa emocionalidad. ¿Tú cómo has vivido eso? Porque hay de todo, como dices tú, ¿no? Y sí, es cuando llamamos del duelo postergado, y muchas veces sucede por lo mismo. Toca modo automático, proceso legal, procesos financieros, todos esos cambios, y es cuando a veces hablamos de que, bueno, se pasa de los 2 años, pero hay que contar desde ese proceso que se bloqueó, se volvió una parte automática de sobrevivencia. Entonces a veces dicen, ay, no, es que ya pasé 2 años, entonces ya lo mío es patológico. Pero cuando ya uno empieza a hablar con las personas, ya dice uno, bueno, ¿desde hace cuándo empezaste a sentir? No, es que desde que sucedió, la persona le tocó hacer esto, le tocó estar en un proceso de muchos factores prácticos, pero entonces ya hablamos del duelo postergado. Entonces no podemos tampoco, y por eso yo no soy tan estricta de decir cuándo es un duelo patológico, no, porque hay que indagar cuando realmente la persona empezó a sentir esas fases del duelo como tal. Entonces muchas veces empezó un año después, entonces ya dicen, bueno, son 3 años, pero han sido realmente 2 años de proceso. Sobre todo para aquellas personas que de pronto también depende de los recursos emocionales que tiene esa persona. Hay personas que tienen una inteligencia emocional muchísimo más desarrollada que otras, ¿cierto? Y de pronto que ya tienen una experiencia de varias pérdidas, entonces no es que otra pérdida no le va a hacer el dolor, pero sí ya tiene una experiencia, ¿cierto? Que les va a ayudar a manejar, a tener un poquito más de sabiduría frente a eso. Hay otra pregunta acá, y es que nos dice, ¿muchas distracciones serían buenas para pasar mi duelo rápido o no? Esa es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y muchas veces cuando acompañamos a un doliente, a una persona en su proceso, queremos distraerlos tanto para que olviden y para que no sientan, y realmente no es algo positivo.
¿verdad? Y eso pasa mucho porque estamos preocupados por nuestro ser querido, queremos que se sienta bien, entonces viajando, paseando, haciendo cosas, actividades. No, hay que llegar al proceso, un tiempo de reconexión consigo mismo, porque muchas veces sí, es muy rico estar acompañado y tener todo ese proceso de apoyo, pero también ese momento de soledad, ese momento de poder decir, bueno, ya me centré, esta es la realidad, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces es conectarte contigo mismo, con tu emoción, y eso ayuda muchísimo, porque cuando se distrae y está ese mecanismo de evitación, se puede postergar muchísimo el duelo. Eso sí, Así sabemos que que sucede. distracciones sanas, pero no al punto de evitar el dolor que es inevitable en este proceso de pérdida. Como nos decía nuestro amigo, uno de los participantes nos decía, de este tema se podría hablar muchísimo, pero Grace, puedes creer que ya se nos está acabando el tiempo. Solamente quiero invitarlos a que se sigan conectando con conversaciones con propósito. Aquí vamos a tener muchos temas de interés. Y Grace, nos gustaría, por favor, que nos dejaras, si la gente se quiere buscar, dónde te pueden encontrar, cómo pueden seguir hablando de este tema. Bueno, realmente a mí me encanta hablar de este tema. Las personas que me conocen saben por muchos aspectos y para mí es es muy enriquecedor poder acompañar personas en este proceso también. Entonces, ¿no? Las personas tienen mi WhatsApp, muchas personas que están en el chat saben cómo comunicarse por medio de WhatsApp y cosas así, pero bienvenido a todas las preguntas. Es un tema, como digo, es muy fascinante por muchos aspectos y es un tema que se debe hablar porque realmente es algo que siempre tratamos de evitar. Entonces, así es. Bueno, pues muchísimas gracias. De seguro te vamos a tener nuevamente por acá con otros temas interesantes, hablando de pronto de otro tipo de pérdidas, porque hay pérdidas de vivos, que de pronto eso puede ser otro tema. Pero después hablaremos más. Pronto aquí estaremos dejando nuestros datos. Silver Health es una organización que habla sobre la salud mental y los estilos de vida saludables. Así que tendremos más temas interesantes con www.silverhealth.com.ca. Entonces, bueno, pronto nos estaremos hablando. Muchas gracias, nos despedimos a todos. Gracias por estar con nosotros. Nos felicitan de Bogotá, de Colombia y bueno. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Gracias, felicitaciones por ese aporte tan maravilloso. Un abrazo Te muy quiero especial mucho. por su apoyo. Ay, Dorita, un abrazote. Ricardo, todos, un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Hasta luego. Muy amena. Bye. Gracias por todo. Felicitaciones. Gracias, Lolita. Chao, chao. Chao. Chao, Alex. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Nereida, María José.